El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Se integran a las 5 en punto Esteban Delgado, don Rafael Fafa Taveras y Eddie Alcántara. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Fafa. Buenas tardes, Esteban. José Luis, buenas tardes al país que nos escucha a esta hora. Saludos, don Fafa Taveras, Yulisa Céspedes de Alcántara, don José Luis Mendoza, los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde, y al equipo técnico que siempre nos acompaña para esta transmisión. Bueno, no hay más camino que comenzar con la formalidad de desearle a la gente buen fin de semana y buena despedida de marzo. Los viernes están que era el llegando tiempo rápido. en que Danilo había dicho que iba a definirse y le quedan 2 días y esta parte. No, tal vez lo dice el domingo, antes de las 12 de la noche. El No gobierno, sabe todavía. Pero él dijo que iba a ser después de que se tratara el tema en su partido y no se ha tratado este mes. Esta No, mañana, él dijo que era en marzo, ¿verdad? Esta mañana había un rumor de que los precios de los combustibles, que la gasolina posiblemente iba a subir 7 pesos con 10 centavos. Oye, y ¿por que dónde el sacó el gaso- tema? Enviaron eso, recuerdo. Enviaron esa iba a información. subir cerca de 7 pesos, 6 y tanto. No sé qué de cierto haya en eso, pero sí No, sé- subieron 2 y algo, 2 No, no, 3 tres pesos. Si sube Danilo no puede decir que se Subió reelige. la gasolina premium 3,40 y subió la gasolina regular 3,10. Como quiera Pero el subió. informe o Demasiado. reporte de precios del Ministerio de Industria y Comercio hoy salió inusualmente tarde, o sea, se dio a conocer casi a las 5 de la tarde, hace apenas quizás media hora, no hace mucho. ¿O no será, Todavía no será- los distribuidores de combustible incluso estaban esperando que Industria y Comercio le dijera cuál va a ser el precio, porque generalmente se lo informan primero a los ¿Y detallistas. no será un mecanismo nuevo que crearon ellos para tratar de que el impacto sea menos fuerte cuando ellos Como anuncian quiera, precios como altos? quiera. de, fuerte. de todas maneras está Eso no lo subiendo. Anuncian 7 y rebajan 3. Sí, pero de todas maneras está subiendo. O sea, fíjense que la semana pasada subieron los 2 tipos de gasolina. La semana antepasada también subieron los 2 tipos de gasolina. Y la Esta vez anterior volvieron a solamente subir. subió la premium. Sí, entonces en esta ocasión suben 3,40 y 3,10 y el gasoil continuó la tendencia de quedarse congelado el gasoil regular y bajó incluso un peso el gasoil premium, o el gasoil óptimo, como le dicen. Pero llama la atención el hecho de que Industria y Comercio haya tardado tanto para emitir la resolución de La dieron precios tarde, nuevos, se la dieron ciertamente. tarde. Hemos dicho aquí que en reiteradas ocasiones que la ley 112-00 es un mecanismo importante de recaudación del gobierno porque es una ley que establece cargas impositivas sobre el combustible y es un impuesto bastante fácil de cobrar y bastante difícil de evadir. O sea, por eso se tienen tantas dudas a veces de cuán útil pudiera ser esa legislación en determinados momentos para cuadrarle los números al gobierno, tal vez en circunstancias, Lo grande de ya todo, sea para beneficio o grande para de todo perjuicio esto, de la población. lo grande de todo esto, que el informe que habla sobre el aumento del barril de petróleo de la OPEP ha sido de 4,19%. El petróleo está subiendo, ¿eh? Sí, pero chele. Está subiendo. Chele, bueno. chele. Ahora, la gasolina aquí no Lo que está pasa subiendo. es que- La gasolina aquí, si tú lo calculas, Lo que de pasa acuerdo a lo que... Escúchame, Esteban. Si tú calculas lo que han aumentado aquí en los últimos meses, no se compara porcentualmente con lo que ha aumentado el barril de petróleo y nosotros vivimos exhibiendo una estabilidad cambiaria permanentemente. Entonces, ¿de dónde demonios se produce la necesidad? ¿De dónde sale la necesidad de este aumento toda la semana de los combustibles? ¿De dónde? Ahora, si tú calculas exactamente cómo establece la ley o las leyes después de la primera legislación, porque hay muchas modificaciones que ha sufrido, usted se da cuenta que no es verdad que está sincerizada o sincerizado ese cálculo. Bueno, yo lo que te voy a decir. Aquí no hay que ser un científico de la NASA para saber que no se le nos están saca- robando a todo el mundo no a se través le de ese saca- cálculo. Mira, un barril americano de petróleo tiene 42 galones. No se le sacan, por supuesto, 42 galones de gasolina a un barril de petróleo. Se le saca mucho menos. Pero vamos a suponer que un barril de petróleo a un barril de petróleo tú le puedas sacar, lo mismo, 42 galones de gasolina. Y si ese barril de petróleo te sube $2, eso equivale a 101 pesos con 10 centavos. Y si tú lo divides entre 42, entonces te va a dar que si tú le sacaras lo mismo, justamente 42 galones de gasolina a 42 galones de petróleo,
y te estoy diciendo que es menos como quiera, tendrías que aumentarle solamente por un aumento de $2 el precio del barril de petróleo durante una semana, aumentarle 2 pesos con 40 centavos a cada galón de gasolina. En este caso sería más. O sea, el movimiento de pocos, el movimiento, aunque sea poco, de la cotización del petróleo, $1, que uno dice, bueno, pero nada más subió $1 en la semana, pero $1 en la semana cuando tú lo llevas a la cantidad o lo pones o lo equiparas con la cantidad de galones que te da un barril de petróleo, Sí, pero, y luego lo llevas a pesos. pero hay un asunto. No perdamos de vista lo siguiente. Sí, pero perdón, lo que te quiero decir es que te da una variación entonces que puede ser de 2 pesos, de 3 pesos. Pero no perdamos de vista lo siguiente. A los fines de dólares, un peso son centavos de dólar, pero un peso aquí es un peso. Ya, perfecto. El petróleo a nivel internacional se cotiza como unidad de volumen en barriles. La unidad de volumen en la que se vende aquí es galón. Vamos a comenzar por ahí. Exacto. Sí. No es extrapolable directamente en materia de volumen. Pero por eso te estoy diciendo por eso te dije que un barril de petróleo tiene 42 galones. Claro, entonces segundo, está y te estoy haciendo la comparación de asumiendo que un barril de petróleo te dé. Está el tema. Que un barril de petróleo te dé 42 galones de gasolina, que no es así. Está el tú sabes tema. que te da menos de Está el tema de qué tan galones. lejos o qué tan cerca están las fuentes de abastecimiento. Está claro que un país mientras más distante tiene que trasladar los combustibles fósiles que consume, pues bueno, va a pagar un flete mayor por muchísimas razones que son bastante lógicas. No todos los países tienen tampoco la misma estructura de consumo. Uruguay, que es el país donde, por cierto, el combustible está más caro siempre de América Latina, está más caro por varias razones. Primero, insisto, distancia de su fuente de abastecimiento. Le compra a Brasil y Argentina, donde su fuente de abastecimiento están relativamente lejos y llegan por tierra. En el caso de Argentina llegan cruzando el Río de la Plata. Segundo, porque tiene una población bastante pequeña, podría decirse desarrollada en comparación al resto de América Latina, y tiene impuestos sobre todo por el tema medioambiental. Es el combustible más caro de América Latina en proporción. Ahora, el nuestro queda clarísimo cuando usted lee la estructura de costos, que tiene el precio que tiene porque pura y simplemente el Estado Dominicano desde el inicio de los tiempos, aunque eso ha ido exagerándose sobre la marcha, lo ve como una especie de reforma fiscal semanal de la cual saca dinero para pagar el servicio de la deuda y para lograr la liquidez que otras cosas no le permiten. Es así de simple. Está bien, pero calcúlame haciendo uso de la tesis que él plantea. Entonces, ¿cómo tú me calculas a mí que acaban de subirle 3 pesos? Si la semana pasada el barril estaba en 67.54 y hoy está en 67.78, 14 cheles. Entonces divide 14 centavos entre 42 galones. No, te verifica cómo estaba en el momento en que se hace el cálculo de compra de nosotros. Está bien, pero el cálculo de la semana, el miércoles. Creo que es el día martes de cada martes o semana, miércoles, pero míralo aquí, ¿cómo estamos hoy? Pero perdón. El Ministerio de Industria y Comercio te publica el precio. Claro, pero míralo aquí, de cuando se tenía que hacer el cálculo. Oye bien, nosotros no podemos adivinar sobre el cálculo. No, pero perdóname. Yo lo que te digo es que $1 son 50. Está bien, pero no ha subido, pero no ha subido. De la semana pasada a la semana del cálculo subió 14 cheles. Entonces calcúlame los 3 jodidos pesos que le han metido. Sí, o sea, si subieran 3 pesos, tú me calculas, no hay problema. Tú tienes razón. 14 cheles. Tú tienes razón, eso. Ahora, 14 cheles, a 14 cheles por 50.50 sí. son 77. Entre 42. 7 pesos con 77 centavos. Exacto. Entre 7 pesos, Sí, entre 42. 40 cheles. Sí, pero subió el barril. Pero claro, el barril. Fue el barril, no el galón. No, el barril es que estamos hablando. Pero por eso te digo a ti que el barril, no sé cuántos galones de gasolina se extraen de un barril de petróleo, pero no son los mismos 42 galones que tiene el barril de petróleo. Entonces, aparte de eso, bueno, hay otros componentes de costo. Yo no estoy defendiendo, ni estoy justificando, porque incluso varias veces he dicho aquí que la ley tiene cargos. Todo apunta a que la legislación, aparte que tiene mucha carga impositiva, todo apunta a que esa legislación como quiera se usa a conveniencia en términos políticos. Ahora, también está el componente de que la variación de precios o de cotización en dólares en el mercado internacional, oye, cuando tú lo llevas a pesos siempre te va a dar 3, 4, 5 pesos, o sea, eso es complicado. Bueno, yo lo que sé es que no se justifica. Y que encontrar un mecanismo de cómo afectarlo, como son cheles, 3 pesos, 4 pesos. De un barril de petróleo salen entre 56 y 66 litros de gasolina. Eso es entre un 50%. Entonces eso tú lo multiplicas por eso es a 5, porque un galón de gasolina tiene 5 litros. Correcto. Sí, entonces... Pero, más allá de estos cálculos de volumen, siempre hemos insistido
mientras el cálculo del precio de la gasolina esté más influido por las necesidades fiscales del momento realmente que por el precio internacional. La mejor demostración de eso fue la caída posterior al año 2011-2012 de los precios internacionales. Proporción de caída versus proporción de reducción del precio al consumidor final aquí claramente no mostraban Ahora, una correlación. 3 pesos con 30 centavos Pero oye, son 6 centavos de sí, dólar. sí, pero ponlo en la otra dirección. Un barril está entre 40 y 42, pero aquí no se purifica el petróleo. No se refina, exacto, Aquí no se compra el producto terminado. Lo compran como tal. Y yo te digo, Lo cual hace que sea más caro, don Fafa. óyeme, es un problema sencillo. Sí, porque se paga por el proceso. 3 pesos, Valor agregado. 3 pesos Pero ya en está- un ya tiene barril un precio. a un galón Y ahí 3 son 120 lo menos que son. ¿Tú lo que representa eso? $2. Y cuando tú ves entonces que le están subiendo $2, ¿cuántos barriles entran aquí? Yo no sé, pero la subida no solo se mide por los pesos, sino por lo que hay de equivalencia en dólares. Y son $2 más por barril, lo que están, $2 y unos centavos de dólares. Claro, pero es que tú calculas, tomando el proceso, 40 por 3, el proceso de 120. cálculo. Mira, Te da 13, si es un galón de 14 combustible, galones. si se compra el combustible terminado, ¿verdad? Ya el combustible tiene un precio. Ya tú lo tienes terminado. Tú lo compraste terminado, ya tiene un precio colocado. Entonces, ¿qué razón o qué valor agregado diferente a los impuestos abusivos que le han colocado a los precios de los combustibles hay? Pero- Para que si hoy sube 14 cheles, que son 70 y pico de centavos, de pesos dominicanos, tú le coloques a cada galón 3 pesos. O sea, 3 pesos. Si tú estás calculando los 40 galones o 30, 42 galones, vamos a poner que salgan todos, por 3 pesos. Son 120. Sí, como quiera está por encima. Entonces, cada vez que tú subes chin a chin y le colocas algo por encima del precio real que se le debe colocar, te da una diferencia en 10 semanas de subida que tiene. Pero pónselo en dólares. Oh, El pero ven, problema Miren, es eso. la verdad es que sin tener la fórmula original y la traducción del significado o el equivalente de cada una de esas fórmulas, todo lo que uno diga es especulación. Sí, Lo único cierto es que no ha subido el barril de petróleo tanto como para justificar tantas semanas en alza. Eso sí es Lo cierto también es que el presidente prometió que va a llevar los salarios mínimos a 10,000 pesos en el Estado y eso no estaba en el presupuesto. Entonces, pues tú la eres irregular. pregunta, No, y no. lo va a pagar No, y el él acaba de decir de dónde sale. Eso Yo también estoy es diciendo cierto. que eso es cierto porque ya vamos para el mes de abril. Eso no tiene nada Ah, que ver pero con tú Y Hay en que- abril hay que sacar, Y que en abril hay buscar que de buscar dónde ese sacar dinero. ese Exacto, dinero. entonces hay que Eso violar no la tiene nada ley. que ver con el combustible, porque estamos hablando de salario. El salario no se relaciona, pero lo estoy diciendo como algo cierto. Entonces hay que confirmar que se está violando la ley para buscar unos cuartos, para cumplir con un compromiso No, que él no dijo se eso. pero si tú haces cálculo por encima, Eso tú ves. si tú haces cálculo fuera de lo que establece la ley para afectar a Él los no lo dijo, consumidores. pero Yo tú no lo dije eso. deduces. Ah, pero claro. Ah, bueno. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Vamos a iniciar alternando los comentarios de los compañeros del equipo. Así que vamos a escuchar ahora a Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa, gracias, compañero. Miren, yo quiero referirme a un tema que ayer lo dejé para hoy porque quería analizar la intervención de algunas de las personas consultadas en el Consejo Nacional de la Magistratura y combinar eso con algunas notas que han salido en los medios de comunicación. Lógicamente que el texto de esa nota denota clara y explícitamente que tiene un objetivo y que alguien está dirigiendo esas informaciones. A la de doña Miriam Germán. Mire, y no lo digo porque no creo que tenga que exonerarse de una investigación profunda y exhaustiva de cualquier razón que haya tenido el que la acusa para involucrar en cualquier tema doloso. Tiene todo el derecho de hacerlo en el escenario que tiene que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero yo hice una recopilación de todos los medios que publicaron y con quien se comunicaron para certificar la referida información, y tú te das cuenta que es algo dirigido y que no procuran otra cosa que no sea el justificar lo que ocurrió en esa entrevista del día 4.
de este mes de marzo. A sabiendas de que yo he dicho siempre que fue consentido eso. Fue planificado. ¿Cómo fue planificado esto y esto, Fafa? Uno de los titulares de los periódicos dice: Miriam votó 2 veces a favor del ex convicto Richard Molina Ovalle. Yo voy al expediente del año 2014, de la cual hacen referencia los medios de comunicación, previa comunicación o contacto con la encargada de Relaciones Públicas de la Procuraduría, certifica eso. Lo busqué en la página del expediente y ciertamente ella votó a favor de él. Eso es verdad. En las 2 ocasiones. Sí, es verdad. Ahora, Pero eso es un tribunal colegiado. sí, pero espérate, ahí es que yo voy. No es un voto único. Ahora, yo quiero saber si la justificación de querer involucrarla a ella en cualquier hecho cómplice o doloso con alguien que tiene que ver con una investigación nacional o internacional, incluyéndola a ella, si este tipo de cosas, para lo que piensan, analizan e investigan, pudiera afectarle. Por ejemplo, los otros 2 jueces que votaron a favor del ex convicto también fueron consultados por ese Consejo Nacional de la Magistratura. Y no se lo echaron en cara. No, y nadie ha dicho que ellos 2 también votaron por él. ¿Tú me estás entendiendo lo que te digo? ¿Cuáles son esos 2? En uno de los expedientes. Está claro, no quieren a Miriam ahí. Espérate. Y yo digo, bueno, perfecto, votó y hay que hacer una investigación. A ver si hubo algo detrás de todo esto, porque ciertamente había un hecho que era hasta por agresión, un 309, que lo mandaron a juicio de fondo. Y el otro que era por narcotráfico. Y había otro, yo revisé ese, y cuando tú buscas la justificación de los 3 jueces que votaron por él, Valle, para no mandarlo a juicio de fondo, con la investigación del Ministerio Público, que es lo que tienen que investigar, por qué ese expediente llegó así ahí, yo como juez hubiese emitido el mismo voto. Yo. Y lo invito a buscar el expediente del 2014. El número está aquí, a los que son abogados. El número yo lo tengo por aquí, para que ustedes vean el expediente del año 2013. la sentencia Del año 2013. 64. El expediente judicial número 20 de 2013, 6476. Busquen ese. Y revisen si usted como abogado, cuando usted ve lo que le sometieron como prueba, que lo mandaron a juicio de fondo y fueron a la Suprema Corte, usted lo mandaba a juicio de fondo. Pero está bien, vamos a suponer que tenía todas las implicaciones y las pruebas ahí. Y que ella decidió votar por él por un acuerdo, un contubernio que tenía. ¿Y los otros? ¿Y por qué no hacen en esa nota de prensa dirigida mención de los otros que también votaron por él? ¿Quiénes son nosotros? ¿Y por qué? No tengo que mencionarlo. Busquen el expediente. No, pero es bueno que lo mencionen. No, bueno, yo no voy a mencionarlo porque no quiero mencionarlo. Busquen el expediente para que ustedes vean que dentro de esos que votaron hay una persona muy vinculada también a los sectores de poder, que tiene hoy un disfraz de juez. Diga que 3 votaron por él. ¿Cómo es un disfraz de juez, Eddie? Que está sentado ahí. Entonces, Pero no es juez dando nada. sentencia y dándole Entonces, no al lugar a alguna gente. Y no yo lo quiero cuestionan. solamente hacer ese tipo de referencia para yo transportarme a lo que ocurrió en el día de ayer en las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando los jueces de carrera denunciaron, la mayoría que fueron entrevistados, que han recibido embestidas de los políticos disfrazados de jueces ahí para tomar decisiones. Búsquense la entrevista de Modesto Martínez, mi profesor. Que para mí es un hombre honesto. Desde que lo conocí, la primera materia que di con él fue por allá por los años de 1991. Siempre supe que era una persona muy preparada, muy honesta sobre todo, y además una persona muy franca, clara y de valor. Estuvo como ayudante en la Procuraduría también, en una ocasión. Dice Modesto Martínez que el hecho de que él no esté vinculado directamente a un partido político como juez y quiere ser independiente, en la cara le dijo a Fran Soto: usted sabe lo que yo he pasado por ser un juez independiente y usted sabe lo que sufre un juez independiente.
Le dijo en su cara. Para mí eso lo descartó, teniendo todas las condiciones y posibilidades de ser un juez de la Suprema Corte. Porque hace unos meses, cuando Servio Tulio se destapó con el tema de Flavio Darío Espinal, le dijo, escribí un artículo, que lo tengo por aquí, en la que le decía a ellos, en el fondo, óigame, ¿usted quiere jueces para que impartan justicia o juez para que generen complacencia en favor de los sectores de poder y de quienes en algún momento no estarán en el poder? ¿Qué es lo que usted quiere? Le dice Modesto Martínez en un artículo que escribió. Y ayer le rotó en la cara que la justicia dominicana está contaminada por la clase política. Que nosotros exigiendo una justicia independiente, entonces hemos disfrazado de juez con un birrete de púrpura morada a dirigentes políticos. Eso pasa también pasó en la Junta Central Electoral. Y por eso usted ve que se desmontan del cargo que tienen, en la que tienen supuestamente que ser independientes. Y si yo tengo que opinar porque soy independiente, al otro día están con el sector a quienes les respondían cuando estaban en el cargo. Y eso va a pasar. Si algún juez político de eso lo dejan fuera, usted lo verá formando fila con el dirigente, los dirigentes políticos, el sector de poder a quienes respondía o a quienes responden en estos momentos. Y cuando entrevistaban a los jueces que verdaderamente eran de carrera, le enrostraban ese consejo de la magistratura de que ciertamente la justicia dominicana está enferma y que a ellos, los que son jueces de carrera, que usted nunca lo ha visto vinculado en ningún partido político, no le permiten actuar. Y cuando quieren actuar, viene la jodida llamada telefónica para complacer a un compañerito. Y eso, para mí es una vergüenza para la clase política que ha tenido la oportunidad de escoger una justicia independiente. Ellos denotaron todo ahí. La justicia dominicana está contaminada, dijeron ellos. Y exhortaron a ese consejo a tratar de que se cree mecanismo o que se haga una escogencia que le permita a ellos actuar con independencia. Porque dicen ellos que el que actúa con independencia sufre siendo juez de carrera. Y nadie pudo rebatirle eso a Modesto Martínez y a otros magistrados de carrera que fueron consultados en el día de ayer. Entonces estamos frente a una situación en la que si volvemos a repetir la historia del año 2007 o 2008, cuando el presidente de turno puso una justicia complaciente y por eso dicen ellos que está contaminada. Entonces aquí que nadie exige justicia. Aquí lo que hay que engancharse al político y estar en el ala de quien coloca a los jueces o quien lo colocó cuando ya no esté en el poder, para que usted no tenga ningún inconveniente. El gobierno de la tarde. Son las 5:30 en el gobierno de la tarde. Autoridades dominicanas detuvieron a un hombre que trató de utilizar sus vías digestivas para sacar del país 47 bolsitas de una sustancia presumiblemente de cocaína cuando se disponía a viajar a Bruselas desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Las bolsitas que el imputado de 39 años llevaba en el estómago tenían un peso aproximado de 628 gramos y fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF para determinar su peso exacto y el tipo de sustancia. El primer tribunal colegiado de Duarte sentenció a 20 años de prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente de una vecina de 16 años de edad en febrero del año pasado, informó este viernes la Procuraduría General de la República en un comunicado. El expediente establece que el adolescente se encontraba en compañía de una hermana menor y que el agresor se presentó en la vivienda, se llevó a la fuerza de la niña de su residencia y cometió el abuso sexual. El imputado deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís. Ingenieros y operarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones continúan trabajando aceleradamente este viernes para reparar el tramo de la autopista Duarte cercano a la entrada del aeropuerto Cibao que se hundió ayer como consecuencia del colapso de una alcantarilla.
El Ministerio de Obras Públicas informó que se ha colocado un nuevo sistema de alcantarillado y se ha sacado material con retroexcavadora para luego rellenar el hueco de grandes proporciones que ha hecho necesario desviar el tránsito en ese punto a la altura del kilómetro 44 de la vía. Y la aerolínea estadounidense American Airlines anunció este viernes su decisión de suspender indefinidamente sus vuelos entre Estados Unidos y Venezuela, ya que había interrumpido de forma temporal desde el pasado 15 de marzo, alegando motivos de seguridad. Para la aerolínea, que ha operado durante más de 30 años en Venezuela, esta fue una difícil decisión, según el comunicado. Y no solo por su larga historia en ese país, sino por los más de 70 integrantes de su equipo que viven y trabajan en ese país. Recuerde que todas nuestras informaciones usted puede ampliarlas a través de nuestro diario digital Z Digital y a través de la plataforma de redes sociales con el usuario único @Z Digital. Antes de pasar al siguiente comentario, quiero compartir la información de el colega de los medios, Pablo Luis Santana, quien informa en sus redes sociales que su hermano, Antonio Luis Santana, de 32 años, está desaparecido desde el pasado martes 26, cuando fue visto en la tarde en las proximidades del Estadio Andújar Cedeño, en Villahermosa, La Romana. Yo voy a darle RT pues a la información que tiene la imagen. Y los teléfonos, que de todos modos voy a citar al aire, 715-0440, 829-715-0440 y 829-710-9245. No han dado con su paradero desde el martes 26. Wow. Ángel Luis Santana, y vamos a compartir esa información en la red social Twitter. Ojalá pues no sea uno de estos casos que nos tocó revivir, uno de esos hace unos días, de desapariciones de las cuales muchas veces por año la familia no sabe. Ojalá que este sea un caso con un final por lo menos más feliz que otros. Hay uno reciente, el de la señora Rosa, no recuerdo el apellido, que, bueno, nosotros aquí lo repetimos en múltiples ocasiones, que vivía por los kilómetros, Santo Domingo Oeste, y no ha habido manera de que esa persona aparezca. Hace ya más de 4 meses que está desaparecida y qué pena. Una persona que se encuentra fuera del alcance de sus familiares y sin ningún tipo de información de su paradero, siempre es motivo de angustia y de sufrimiento. Hablando de angustias, ¿alguien sabe en qué está la fortuna de los Rosarios? Bueno, han dicho los llamados voceros de esa estafa, yo le llamo así responsablemente, y creo que estoy dispuesto, no creo que haya ninguna consecuencia, porque total, cuando la comunicadora Nivelka Rosario, de manera bastante responsable, retó al cabecilla de todo eso, a Johnny Portorreal, primero intentó amedrentarla con una judicialización del tema, y él mismo retiró la demanda. No tiene nada que demostrar ante un juez y ante nadie responsable. Bueno, ¿qué se ha dicho últimamente? Como siempre, la estafa, recuerden que se nutre de dos cosas. Muchas veces la ignorancia de la gente sobre términos relativos o absolutos de la riqueza, y segundo, en el poder de la sugestión. Este señor y sus secuaces han hecho un uso extraordinario de la fe religiosa, la esperanza, el uso de textos bíblicos. Fíjense que casi todo gira alrededor, sobre todo de mucha terminología religiosa. El uso, sobre todo, incluso de iglesias como puntos de supuesta logística de un pago que no termina nunca de darse, en el cual mucha gente luce desesperada, siempre, insisto, la sugestionan a través del tema de la fe. Pero hay algo que le quiero agregar. Hablé en estos días con Rafael Linares, abogado y compañero nuestro de la Z101, trabaja en el gobierno de la mañana en la parte de 5 de la madrugada a 7, y él tiene un caso donde representa una enorme cantidad de gente que ya decidió abrir los ojos. Recuerde que la estafa es un delito que se persigue en instancia privada. Usted se tiene que sentir estafado primero, convencerse de que le han estafado. Si usted se siente satisfecho con lo que le han prometido la luna y usted pagó 3 pesos por la luna, bueno, pues usted no se siente estafado, no va a demandar. Entonces, la última cosa que quería agregarle a ese elemento es, hace muchísimo tiempo ese señor, apellido Portorreal, que dirige una cosa que se llama Dique Central del Derecho, tiene la intención de colocar un partido político de nombre Partido Acción Salvadora. De hecho, él llama su ideología salvacionista. Hay quienes me han dicho, hay quienes dicen que están en capacidad de mostrar que él ha hecho uso de todas esas firmas de gente incauta, de gente hasta cierto punto
cándida, inocente, por no decir otra cosa que comienza con P, y ha tratado de legalizar la existencia de un partido político. E incluso muchos dicen que... Pero ¿será verdad que se puede llegar a tanto? Yo no lo dudo, Pero mientras haya gente dispuesta... ¿Será que es posible? La materia prima de las estafas es la ignorancia. Yo he visto gente que incluso hasta tiene cierto éxito en su vida seglar, que creen ese tipo de cosas, y cuando tú le dices, ¿tú sabes lo que dice la ley sobre las herencias? Dicen, no. Y yo digo, y en 7 años tú no has tenido tiempo de googlear y de ver lo que es una determinación de sucesores. Lo que tiene que hacer un juez antes de dar paso a una herencia. Lo que tiene que hacer, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda cuando la misma se da en liquidez y no en bienes inmuebles o de otra naturaleza. Tú sabes que yo descarto el hecho del asunto de la constitución del partido político. Yo no. He visto ya eslogans, no, lo que pasa logos. es que ya el plazo, dile que le vuelvo a hablar. El plazo para él poder constituir un partido político de cara a este proceso electoral. No, de cara a este no. Está bien. Y sí. Para el otro tiene que esperar que él culmine el proceso electoral para que entonces comience a ir a hacer los preparativos para eso. Mira, él no tiene siquiera la capacidad para eso. Te lo digo yo. Además, la capacidad del ser humano de hacer lo malo es infinita. No, porque recuérdate que la Junta al azar, tú no es que va a llevar los nombres de gente que firme, la Junta hace su investigación. Pero tú sabes que yo me preguntaría. Claro que sí, la hacen. Yo me preguntaría de manera retórica cuál sería el argumento del señor Portorreal para justificarle a esa gente que tienen que atrincherarse en la constitución de un partido político. No, porque él no se lo va a decir. Por ejemplo, que él argumentaría que ya esto está en la mano del presidente, como se ha dicho en otro momento. Él mismo lo ha dicho. Y que nada más él mismo lo ha dicho. Y que nada Él mismo lo ha más dicho. haciendo presión política desde la constitución de un partido se podría ejercer una presión. Más de una vez conseguirlo. se ha hecho uso de ese recurso para sostener y prolongar. A mí lo que me da más lástima, y también lo voy a decir sin que esto, como yo no tengo un concurso de simpatía ni de amistad, es una pena, pero gente de la comunicación, aunque son comunicadores quizás no tan notables, se han prestado también como ayuda a esto. Lo han hecho comunicadores, sobre todo del interior del país y de algunos medios virtuales. Se han prestado a darle micrófono y espacio a esta vagabundería. Yo insisto, ninguna burbuja puede sostenerse todo el tiempo. Decía Lincoln que se podía mentir a una parte del pueblo todo el tiempo y se podía mentir, pero no se le podía mentir a todos todo el tiempo. Era imposible. Mentir incluso es un arte. Usted necesita cubrir una mentira con otra, de ser una infraestructura. Y usted se encuentra los videos, porque YouTube ha sido quizás la vía más expedita para mantener a la gente atenta a todo esto, desde hace años. No solo prometiendo un pago, incluso el argumento ha variado, Yulisa. ¿El argumento original cuál era? El argumento original era el siguiente. El doctor Portorreal representaba a un grupo de gente de las provincias de Sánchez Ramírez y La Vega, que decían ser sucesores de un señor llamado Jacinto y otro Celedonio, y que eran originalmente los supuestos dueños de la mina que hoy explota la Barrigol. El reclamo originalmente era la Barrigol, cuando no se pudo demostrar y no había cómo demostrarlo. Ellos eran los dueños de la Rosario. Es bueno recordar, ahí es donde viene la mentira del nombre Rosario. Que ellos eran dueños de la Rosario. Hasta 1973 no hay ningún archivo en la República Dominicana que le llame a la mina de Pueblo Viejo Rosario. El nombre Rosario viene con la Rosario Mining Company, que es una compañía hondureña. No hay nada en la hemeroteca. Que prácticamente vino en estos días. Sin embargo, este hombre va a un medios y se inventa una historia que, insisto, no tiene una sola prueba escrita. Pero hay que... Donde él habla de que con el uso de batea, de arena lavada, esta gente supuestamente sacó unos volúmenes de oro que yo creo que ni la producción que mundial se lo daba. llevaban en cajones y maletas y que a bancos europeos. No hay un recibo. Físicamente, no hay un documento. O sea, se llevaban el oro, el lingote, el paquete, el mineral en cajas ni siquiera y el lingote, baúles, porque no había altos hornos para que se lo llevaban en baúles así físicos porque aquí no tenían dónde guardarlo. Y que es todo ese dinero, toda esa cantidad de oro que se ha multiplicado, inclusive más que la deuda externa de parte del hemisferio, que podría ser, o que es, porque él lo asegura de una manera tácita, la herencia que le va a tocar a toda esta gente. Entonces yo no dudo que pueda decir cualquier cosa, pero algo hay que reconocerle. La clave es que la gente le crea o no. Algo hay que reconocerle. Es una persona que tiene el manejo del lenguaje para fabular, para crear historias míticas que pueden llevar a el atrincheramiento de un paquete de gente de ese tamaño.
Bueno, yo diría que hay balas hay calibre de bala para cada presa, porque yo de oírlo hablando, a ese hombre no le creo ni la teoría de la gravedad. Cuando tú lo veas candidato a presidente, vamos a ver. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, estamos en los comentarios de todo el equipo y ahora escuchamos el de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes. La Z101, el gobierno de la tarde. Cuando el presidente Leonel Fernández y el PLD retornaron al poder en el año 2004, recuerdo como ahora escuchar a Temístocles Montaz hacer referencia a que el nuevo gobierno iba a sacar provecho de un acuerdo que había firmado el gobierno dominicano con Venezuela y que, dadas las diferencias que mantuvo en su momento el presidente Hipólito Mejía con el gobierno venezolano, no se le dio curso a ese acuerdo en ese momento. Ese acuerdo se llamaba, creo que Acuerdo de Cooperación Energética o Acuerdo Energético de Caracas, algo así. El asunto es que el acuerdo, con la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela, fue luego transformado en lo que conocemos como el Acuerdo de Petrocaribe. Y te meto que Monta hacía referencia a ese acuerdo porque ciertamente el acuerdo establecía lo mismo que Petrocaribe, una especie de esquema de financiamiento del combustible o el petróleo que le compráramos a Venezuela, siempre que estuviera por encima de los $100 el barril, entonces íbamos a recibir un financiamiento blando del equivalente al 50% del valor de compra o del valor comprado, y que ese financiamiento de ese 50% sería con un periodo de gracia de los primeros 2 años, luego 23 años adicionales para pagar, con una tasa de interés blanda de apenas un 1% anual. Una cosa que era prácticamente un financiamiento que era prácticamente un regalo, o sea, un otorgamiento de financiamiento sin intereses, una cosa verdaderamente atractiva. Y en efecto, el gobierno primero de Leonel Fernández, o no el primero de Leonel Fernández, sino el gobierno de Leonel Fernández del periodo 2004 al 2008, al 2012, fue el que más provecho le sacó a ese acuerdo, porque los precios del petróleo efectivamente se subieron a niveles por encima de los $100 el barril, y la República Dominicana llegó a a recibir financiamiento blando por ese equivalente, que equivalían en ocasiones hasta $600 millones al año. Ese financiamiento blando acumuló hasta el año 2015, hasta finales de 2014, una deuda de $4.027 millones. Pero ya para el 2015, el presidente Maduro, y ante una situación de escasez de capital para seguir operando en el gobierno, comenzó a negociar con diversos países la posibilidad de otorgar o de recibir el pago adelantado de esos endeudamientos acumulados por varios países del área del Caribe, entre ellos la República Dominicana, con una tasa de descuento interesante, que en este caso, para los fines de la República Dominicana, fue una tasa de descuento de un 52%. En enero de 2015, el gobierno dominicano anunciaba que estaba recomprando la deuda de Petrocaribe, el 98.5% de la deuda de Petrocaribe, que eran $4.027 millones, con una emisión de bonos equivalente a $1.933 millones para pagar o para saldar casi la totalidad de esa deuda. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno fue recomprar esa deuda con una tasa de descuento del valor completo de un 52% y pagó el equivalente al 48% con una emisión de deuda. ¿Qué ventaja tuvo el gobierno con esa decisión? Bueno, si bien es cierto que en ese año el gobierno entonces aumentó su contratación de deuda porque tuvo que hacer una emisión de bonos de 1.932 millones, logró reducir entonces la deuda, le redujo al tope de su deuda del sector público no financiero 4.000 millones y luego le aumentó 2.000 millones con la emisión. Entonces, en términos reales, le redujo 2.000 millones al tope de deuda y eso permitió que el tope de deuda se colocara en términos porcentuales, como porcentajes de PIB, por debajo de los niveles en que se encontraba en ese momento, que eran bastante altos, y eso favoreció en parte al gobierno dominicano. Ahora hago referencia de eso porque en ese momento, cuando el gobierno recompró la deuda de Petrocaribe, ya no estábamos comprándole combustible a Venezuela en las proporciones en que se le compraba, porque ya el petróleo había comenzado un proceso de declive. Desde octubre de 2014
el petróleo comenzó a bajar en el mercado internacional y ya para 2015 incluso el petróleo estaba rondando los $50 el barril, por lo tanto no se le estaba sacando tanto provecho a el acuerdo en sí mismo o al financiamiento, porque en la medida en que bajaba el precio del petróleo en el mercado internacional por debajo de los $100, también bajaba la proporción del financiamiento, que era hasta un 50% de financiamiento si estaba por encima de los $100. En enero del 2015, cuando el gobierno anunció la recompra de esa deuda, la deuda del gobierno dominicano con Venezuela por el Petrocaribe quedó en $96.5 millones. 96.5 millones de dólares, una deuda que originalmente era de $4.027 millones y fue, como dije, comprada con una emisión de bonos de $1.933 millones. Hago referencia a eso porque de ese tiempo hacia acá posiblemente se haya financiado muy poco a través del Petrocaribe en cuanto a compra de combustibles o petróleo por parte del gobierno dominicano a Venezuela, y al mismo tiempo es posible que el gobierno se haya atrasado en algunos compromisos de pago, porque como quiera que sea es un financiamiento a 25 años, pero hay que pagar el capital y la tasa de interés que es de 1% anual, aunque por un periodo de 25 años, pues parece que el gobierno posiblemente, estoy especulando con eso, se descuidó en el pago o el saldo de parte de esos vencimientos con relación ya a los 96.5 millones de dólares que se quedó debiendo en ese momento. Y lo digo porque hoy día vimos que en los medios de comunicación, específicamente el Listín Diario, hacía la publicación de que en el Ministerio de Hacienda aparece una creencia del gobierno dominicano con Venezuela por el orden de los $217 millones. Entonces, tiene sentido que se deba esa cantidad de dinero, más o menos, porque si desde el 2015 debemos 96.5 millones y es posible que esa deuda haya aumentado en parte con la compra de algunos remanentes de cantidades de combustible o de petróleo a Venezuela, tal vez mediante mecanismo de financiamiento, entonces posiblemente debemos eso. En forma adicional, dice la refinería dominicana de petróleo, que tiene como socio a PDVSA, la empresa venezolana, en un 49%, que tiene en sus cuentas $18 millones que le corresponden como proporción de sus ganancias por su participación accionaria, pero que no va a entregar ese dinero al gobierno o al Estado venezolano hasta que en Venezuela se normalice o se regularice la situación actual que viven de un problema de la democracia, porque tienen un presidente que la República Dominicana reconoce como él no reconoce o declara ilegítimo, y aparte de eso tiene un presidente provisional que República Dominicana reconoce, pero que es un presidente que no ha asumido la conducción del Estado. Por lo tanto, ciertamente Venezuela está en una especie de limbo político de limbo político gubernamental. Hizo de esta manera, tomado claro de un escrito del profesor Berzain, que le dice a Guaidó un presidente sin gobierno y a Maduro un dictador sin país. Sí, buena descripción. Entonces, si sumamos 217 millones que le debemos a Venezuela a través del Ministerio de Hacienda y $18 millones que retiene la refinería dominicana de petróleo, eso serían alrededor de $236 millones, muy cercano a los $240 millones que hacía referencia el encargado de comunicación de Venezuela cuando decía que la República Dominicana le debíamos un dinero. Bueno, son más o menos esa cantidad. Pues cierto, bueno, entonces se le debe más o menos esa cantidad a Venezuela, pero debemos recordar también que recientemente el presidente Danilo Medina estuvo reunido con el presidente Donald Trump, y no hay que dudar que tal vez entre las cosas que le planteó Trump al presidente Medina fuera que, como se olía, que posiblemente el gobierno venezolano iba a comenzar o iba a anunciar el reclamo de dinero o iba a denunciar la supuesta maniobra que estaría haciendo el equipo de Guaidó para adquirir o para recibir la parte accionaria que le corresponde al Estado venezolano por Petrocaribe. Posiblemente, tal vez,
es posible que el presidente Trump haya dicho al presidente Danilo Medina, mira, los recursos que hay pendientes de entrega a Venezuela, manténlos retenidos hasta que el caso de Venezuela se resuelva. O los recursos que hay pendientes de entrega a Venezuela, entrégaselos a Guaidó y no a Maduro, y que tal vez el presidente le haya dicho, no, yo prefiero dejarlo mejor en una cuenta ahí hasta que eso se resuelva. O sea, no sabemos qué se dijo en ese momento. Lo cierto es que la procedencia de esos 18 millones de dólares, a lo que hace referencia Refidonza, se relaciona también con el hecho de que precisamente el año pasado las utilidades de Refidonza fueron cercanas a los 40 millones de dólares y un 49% son más o menos 18, menos de la mitad, más o menos 18 millones de dólares que le corresponden al socio venezolano. Hace bien el gobierno dominicano en mantener retenido ese dinero y solamente decidir entregarlo en el momento en que se resuelva la situación que afecta a esa nación, sobre la cual nosotros no debemos tener más que esa intervención. Se ha hablado varias veces de que la República Dominicana ha sido un poco firme en cuanto a su posición sobre Venezuela, porque debimos asumir una posición más rigurosa en cuanto a quién reconocemos y a quién no reconocemos. La verdad es que yo entiendo que el gobierno dominicano ha actuado con prudencia y de manera adecuada, porque nosotros como República Dominicana no tenemos una incidencia o una implicación tan alta en cuanto a qué pasaría si República Dominicana asume una posición de mayor firmeza en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. No pasa nada. Ni tampoco tenemos negocio ni inversión fuera de Petrocaribe. No tenemos negocio en Venezuela. O inversiones grandes en Venezuela. Hay inversionistas venezolanos aquí en la República Dominicana, pero son inversionistas que precisamente han salido y lo han hecho de forma privada. No hay inversión de Estado a Estado. No hay fuera de Estado Petrocaribe. Nuestras relaciones de intercambio comercial, incluso con Venezuela, se han reducido al más mínimo nivel, tanto así que el año pasado el intercambio comercial entre Venezuela y República Dominicana fue de alrededor de poco más de 30 millones de dólares, señores. Una chilata. O sea, nosotros no le estamos comprando, que era lo principal que le comprábamos, combustible o petróleo a Venezuela. Ellos no nos están comprando a nosotros. Ellos no nos compran a nosotros nada. O sea, nosotros no tenemos una relación con esa nación que pudiera ser determinante no hay compromiso. Para asumir una posición más allá de la que se ha asumido. ¿Cuál? La de adherirnos a la posición de la mayoría, o tal vez no de la mayoría, pero sí de los principales socios de la República Dominicana en el escenario de la Organización de Estados Americanos, o la posición también que ha tenido predominio ante la Organización de Naciones Unidas. Y entonces, al adherirnos en ese posicionamiento y mantener nuestra posición de que, por un lado, declaramos ilegítimo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a los fines de que se sepa que tenemos esa posición, y de declarar que el reconocimiento al gobierno del presidente Guaidó, pero que ese reconocimiento, señores, no pasa de ser simplemente un reconocimiento simbólico, y simbólico no porque no sea un hecho en sí mismo, sino porque, tal como tú dijiste, Yulisa, hace un rato, o sea, el presidente Guaidó lamentablemente no tiene gobierno, es un presidente sin gobierno, y hay que esperar entonces que se produzcan los movimientos que han de producirse en esa dirección. El gobierno dominicano ha dicho incluso que ya ni siquiera reconoce al embajador de Venezuela en la República Dominicana, y que por lo tanto no hay embajador en el venezolano en la República Dominicana, y que esa situación también se mantiene en un limbo. De todas maneras, es bueno que se vayan poniendo claros los números en cuanto a los compromisos de acreencias que nosotros tenemos con Venezuela, y creo que ya eso está debidamente definido. Por un lado, a través del Ministerio de Hacienda le debemos 217 millones de dólares a Venezuela, que deben ser remanentes, como dije, del acuerdo de Petrocaribe, sobre el cual la República Dominicana se benefició bastante. Él hizo el detalle de cuánto correspondía cada año desde el 2014. Desde el 2014 hasta ahora, y los 18 millones de dólares que en efecto le corresponden a nuestro socio en esa empresa de Refidonza, que es PDVSA en el caso venezolano. Que todo quede claro hasta que se llegue a una situación de solución del problema gubernamental y democrático e institucional que afecta a esa amiga República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 6:02. Hoy el presidente Medina promulgó la nueva ley sobre sociedades comerciales,
que modifica el artículo 91 de esa Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de la Responsabilidad Limitada, y la número 69-19, que designa con el nombre de Dr. Artañán Pérez Méndez el edificio del Palacio de Justicia del municipio de Moca. Con la Ley 68-19 se elimina el capital mínimo necesario para formación de sociedades de responsabilidad limitada, y en el artículo 91 se establece que el capital social de las sociedades de responsabilidad limitada se dividirá en partes iguales e invisibles, que se denominarán cuotas sociales, las cuales no podrán estar representadas por títulos negociables. Continuamos con los comentarios y es momento del de don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. El presidente Wilson Roa de el Colegio Médico Dominicano ha hecho una importante declaración, que es una presentación de la situación en la que se encuentra la salud pública en el país. Y dice que la atención primaria debe tener carácter público y que debe comenzar por ahí la atención primaria, por los sectores menos favorecidos, por los más vulnerables del país. Hay que tener una cachaza muy dura cuando usted se enfrenta a la angustia que representa para una familia pobre tener que recurrir al médico. No tiene para pagar una clínica. Y entonces a los hospitales tienen que acostumbrarse a verlo ahora con los ojos de que pueden hacerle un mejor tratamiento. Están reparando muchos hospitales, están terminando ya de repararlo, pero ese hecho de que él asegure que el presupuesto de salud es de 1.2 millones y que una parte de ese presupuesto se dedica al problema del agua, mantenimiento e incluso conservación del agua, indica que el país tiene una precariedad inocultable, que no puede competir con nadie en salud. Porque con 1.2 es una vergüenza. Cuba tiene 12, Costa Rica tiene 14 y Canadá tiene 16% del presupuesto de su país dedicado a la salud. Cada vez más en cada país la cuestión de la atención a la salud se convierte en una de las primeras obligaciones del Estado. Imagínense en este país, con tanta gente desprotegida, el gobierno le dedica una asistencia con sus tarjetas a todos, pero el hecho es habilitar los espacios para que en el tema de la salud la gente no pase vergüenza ni se sienta humillado. Usted se imagina que una persona puede tener un accidente o dos, puede sufrir una enfermedad catastrófica, y si es un pobre sabe que esa es una sentencia de muerte. Por eso la atención de la salud tiene un contenido humano de alta trascendencia, tiene una significación política insuperable. No es verdad que hay nada frente a la población que tenga más impacto que en la orfandad social que se vive, necesitar y no poder pagar un reclamo de salud frente a cualquier eventualidad que tenga. Ese hecho de que nuestro presupuesto dedica 1.2 a la salud, 1.2 a la salud, y además de que ese 1.2 tiene una parte dedicada al problema del agua, gasto en el agua, parece que apenas llega a un 1% del presupuesto. Aquí hay un 4% para educación. Independientemente de la característica del uso de los recursos en educación, la gente asume que es un problema que corresponde al reconocimiento de la importancia de la educación en este cambiante mundo de hoy. De que hay que hacer un esfuerzo para modificar toda la esencia del profesorado, porque si usted no mejora la formación de los que enseñan, usted no puede esperar resultados que correspondan a las necesidades que tenemos hoy de propiciar resultados de productos formados que correspondan a las posibilidades y a las demandas de ahora.
Y eso está bien. Pero, señores, este es un tema de envergadura, el de la salud. Usted se imagina lo que representa en todo el sur, para ponerle un detalle, en todo el sur no hay un hospital de segundo nivel, en todo el sur no hay un hospital de segundo nivel. Con todas las provincias del sur no tienen un hospital de segundo nivel. En el Cibao anunciaron, yo no sé cómo va, anunciaron en San Francisco de Macorís que iban a construir un hospital de segundo nivel, donde puedan llevar para los tratamientos especiales o para cuando se exija más calidad a un paciente. Y esos son solo indicadores de que el servicio de salud tiene un límite muy grande en la precariedad del financiamiento que el gobierno dedica a ello. Usted se imagina un enfermo de emergencia en Elías Piña que no tenga garantía de servicio en los hospitales más próximos de Elías Piña y de San Juan, que tenga que venir para la capital. Mucha gente se muere en el camino. Por eso yo creo que ese juicio del presidente del Colegio Médico Dominicano debe valorarse y anotarse el hecho de que no se puede seguir ignorando el déficit que representa un presupuesto miserable de 1.2 para la salud. Ahora mismo está en discusión el problema de la atención primaria. Las ARS y todas las compañías, porque se le puede llamar compañías, las agencias de servicio que están vinculadas a la salud, no quieren de verdad una atención primaria. Una atención primaria que comience por los pobres, por los desposeídos, porque le va a restar a ellos clientes, porque le va a distraer seguro elementos que ellos no quieren que se lo arrebaten de las manos. No puede valerse con esos criterios, no pueden manejarse con esos criterios la prestación de un servicio como es la salud. Nadie es más angustioso que usted ver un pariente suyo moribundo y usted no tener ni con qué pagarle la clínica y que no haya un hospital cerca donde se pueda llevarlo con confianza. Por eso es un problema de alto sentido humano, el problema de considerar la situación de la salud. En días pasados inauguraron la maternidad de la capital. Yo no la he ido a ver, pienso ir a verla, para ver si lo que han dicho de ella es cierto en el sentido de toda la modernidad que le implantaron y toda la calidad de los servicios que ofrecen ahora. Pero usted se imagina que una maternidad que maneja cerca de 20.000 partos al año, 20.000 partos al año, tenía una precariedad tal que acostaban 2 mujeres y a veces hasta 3 en una cama y en un cuarto. Que ahora dicen que habrá un cuarto para 2 camas, pero que no se tendrá la vergüenza esa de que las camas resulten pocas, porque ellos habilitaron ahora una estructura de base mucho mayor. Pero eso es solo un elemento. Están todos los otros hospitales que no han entregado todavía. Yo quiero oír cuál es la novedad de la entrega de los hospitales, qué es la oferta que se hace con esas innovaciones a la gente. Y sobre todo, yo quiero oír que el gobierno no pase por alto esta intervención del Colegio Médico al pedir que se observe que con ese miserable presupuesto no se puede cumplir de verdad con el compromiso social de la salud. Son 50 y pico de hospitales que están entregando. ¿Y qué garantía hay si los médicos que están dentro no ganan lo suficiente para vivir en una forma del salario público? Y eso hace también el otro elemento. Se lo pueden atribuir al poco presupuesto, pero el hecho de que un médico no pueda obtener recursos para dedicarse plenamente al servicio de la salud pública, el hecho de que no pueda lograr los ingresos que le permitan vivir con decencia, crea entonces un conflicto que la mayoría de ellos lo hacen buscando otros enganches, atendiendo precariamente la función en el hospital al público,
y tratando de completar con un servicio privado de salud al margen de ese servicio público que tenemos. Yo he vivido y conozco muy bien la tragedia en los hospitales dominicanos. Y no tengo ninguna duda que la angustia más grande, la tragedia más significativa del país es la precariedad del servicio público de salud. Ojalá el gobierno atienda esta expresión y esta evidencia del presidente del Colegio Médico, que además dijo que a pesar de todos los problemas que existen, él no quiere incrementar la lucha y la demanda, que él quisiera que se entendieran con el gobierno, que con el diálogo se logre efectivamente buscar una solución. Yo soy de lo que cree que entendiéndonos logramos más al menor costo. Y ojalá en el problema de la salud se iniciara un diálogo que permita que efectivamente se pueda responder a esta dramática denuncia del Colegio Médico Dominicano. El gobierno de la tarde. Son las 6:16. Regresamos al gobierno de la tarde. Las trabajadoras sexuales se quejan por los abusos de la policía. Para las mujeres trabajadoras sexuales y transgénero, acceder al sistema de justicia en la República Dominicana es cada vez más difícil, iniciando por los agentes policiales que las violan, golpean, humillan e insultan, sumado al poco seguimiento que les dan las autoridades judiciales a sus denuncias. Según el informe, si ellos pueden tenerla, ¿por qué uno no?, que ha presentado Amnistía Internacional, más del 86% de las trabajadoras sexuales en el país han sido abusadas por policías y en muchos casos han optado por guardar silencio por temor a represalias. El estudio que detalla la vivencia o las vivencias de 46 mujeres trabajadoras sexuales y transgénero reveló que los miembros del cuerpo del orden toman como blanco a las mujeres que venden sexo y le infligen abusos sexuales y detenciones arbitrarias, mientras que el sistema de justicia dominicano permite que se cometan tales hechos imprudentes. En República Dominicana, por ejemplo, cerca de 100.000 mujeres ejercen la prostitución por diversas razones. Continuamos con los comentarios y ahora es momento del de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. Varios temas cortos en esta segunda participación que tenemos el día de hoy, pero no quepo en mí si no lo hago. Dedicarle este comentario a Siempre Surge Alguien. Ya hay un indignado por la mención hecha al caso de los Rosarios. ¿De verdad? Yo soy de los que dice, hay un refrán español. ¿Y por qué se indignó? Hay un refrán español que dice que el que no quiere caldo, taza y media. Entonces yo le voy a dedicar desde mañana diario una participación a la estafa de la herencia de los Rosarios. Se la voy a dedicar a Ezequiel del Rosario, que es, según su perfil. Pero es de los herederos. Obviamente, se va a resolver todo su problema. Es seguidor de Jesucristo, abogado y comunicador de la Romana. Bueno, usted conoce de leyes, tire para adelante. Le voy a hacer un segmento, se va a llamar la Rosario Novela, desde mañana en adelante, a Ezequiel del Rosario. Así que, ya sabe, nos sintoniza a la hora, como las 5:00. ¿Puede comenzar hoy? Le vamos a dedicar siempre un espacio a eso. un favor y lo está promoviendo. Claro que sí. Entonces deja de promoverlo. Entonces, tú gracias, Esteban. Tú lo estás beneficiando con eso. No lo beneficie. Mira que después vamos a hablar de cómo No lo beneficie. Entonces, primero lo positivo, después del tema de la sequía y de toda la escasez de agua. Miren cómo cambian las cosas. El COE, el comité que maneja el tema de las emergencias, tiene alerta por lluvias en 10 provincias. Esto es positivísimo porque aun cuando, claro, las precipitaciones por sí mismas generan riesgos, hay una problemática nacional con la infraestructura que permite manejar los altos volúmenes de agua, que comienza precisamente, como hemos insistido, una y otra vez tratando el tema de las sequías, con la falta de los proyectos de presas y de embalses, donde 9 o 10 grandes proyectos están engavetados. Eso comienza por ahí, el hecho de que los ríos también necesitan un tratamiento de su fondo, en materia infraestructural. Se ha dicho siempre que el cauce de los ríos también necesita un cuidado preventivo, el uso de maquinaria pesada, puesto que el proceso de erosión va poco a poco dibujando un sendero para los ríos, y cuando vienen estas crecidas encuentran casi siempre un territorio, un terreno que había sido parte de su cuenca, parte de su lecho, y que, como suele ocurrir en los entornos habitados y en el descontrol que tienen las autoridades, sobre todo edilicias,
ha sido ocupado por casas, o mejor dicho, por casuchas, sin que el término sea ofensivo para sus habitantes, pero por la estructura tan vulnerable que se construye. Así que miren lo que son las cosas de la vida. Ahora pasamos de no tener agua casi en el territorio nacional, de tener cero precipitación durante un buen tiempo, a tener 10 provincias bajo distintos niveles de alarma por parte del COE, una alerta amarilla para Santiago y otras 9 provincias en la alerta verde. Ojalá, y por ahí viene la temporada ciclónica, que sin que ninguno de estos sistemas ya muy desarrollados afecte a la República Dominicana, porque sabemos cómo pone a prueba todo lo que está mal, definitivamente mal en materia infraestructural, pero que sí puedan seguir llegando esos espacios nubosos, esos sistemas frontales que permitan las precipitaciones y recuperar algo de lo perdido, algo de lo afectado. Insistir en que se tiene que completar algún día el dibujo de las infraestructuras en materia hidráulica. Estamos muy lejos de haberlo culminado. Se avanzó mucho durante los años del 66 al 86. Esos años fueron de un importante avance en construcción de presas, embalses, contraembalses. Después de ahí, a cuentagotas, se han ido dando los proyectos, pero no hemos tenido una voluntad para culminarlos. Y esto es bastante curioso en un país donde el gasto público es tan alto, está diseminado por doquier, pero sabemos que una buena parte de él es gasto corriente, es gasto de esa enorme empleomanía que está en el Estado y de ese alto costo político que tiene que pagar el erario a quienes lo administran, porque, señores, las campañas las pagamos todos. Hayamos participado en ellas o nos hayamos convencido por ellas, las pagamos todos. El costo también de sostener este tinglado estatal, pagamos por ellas. Ojalá ese precio, insisto, fueran esas estructuras. Acabo de ver un video. Hasta el clientelismo lo pagamos nosotros. Lo pagamos todos, pagamos no la fiesta. Solamente la campaña. Pagamos la Lo fiesta. que a veces tú tienes que pagarle a gente para convencerlo y hacerlo parte de una estructura de poder para que haga causa común con tu proyecto. Eso lo pagamos nosotros también. Eso es así. Bueno, mientras tanto entonces, fuera de este tópico de las lluvias, vimos un video, no podía culminar sin decirlo, el río Coa, que está, por supuesto, bajando una enorme cantidad de agua por su lecho, generalmente seco en estos días. Pero ahí volvemos a lo mismo. No se trata de ver los ríos llenos desembocando en el mar. Se trata de ver los ríos llenos, de ver los ríos con un buen caudal, pero que el mismo tenga sistemas de hidroeléctricas, de embalses, de canalización hacia los sectores productivos y no solamente los agrícolas, sino también los ganaderos, que tienen un gasto de agua enorme. Mucho que se ha hablado en estos días, insisto, de utilizar a los lavaderos de vehículos como si fueran el chivo expiatorio, pero poco se dice de los enormes niveles de consumo en ganadería y agricultura, ganadería y agricultura intensiva, que yo no voy a negar, son necesarios, como también alguien puede tener todo el deseo como consumidor de lavar su vehículo, pero se quiso hacer, sobre todo pienso en el caso de los muchachos de los lavaderos del este, de ahí de la zona del Faro, se quiso hacer de ellos el chivo expiatorio como si la sequía la provocaran ellos, y eso sabemos que no es así. Como por otra parte también el despilfarro. A un país que ha convencido a sus habitantes de que el agua es gratis, no puede esperar a otra cultura que no sea el despilfarro. Lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Como la gente entiende que lo que paga por el agua es inapreciable, si es que la paga, ¿qué importancia tiene para ellos cerrarla? Aprendamos de la crisis de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde después de cansarse de campañas educativas, simplemente se fue al sistema de las multas. Y se fue al sistema de las multas y a avisar a la gente, miren, quedan tantos días para que inicie la ruta cero. Y la ruta cero era simplemente cortar el agua de las grandes acometidas públicas y que todo el mundo tuviese que cargar su agua. Y eso, señores, disminuyó los niveles de consumo que habían estado sobre los 200, 300 litros por habitante, incluyendo los niños pequeños por día. Eso no se explica de otra forma que no sea la cultura del despilfarro. Señores, bajó a 51 litros por habitante. Y eso se logró sobre la base de mucha educación, de muchos mensajes, pero también de un sistema de consecuencias, de un régimen de consecuencias, para recordar que el agua, sacarla desde sus lechos naturales, llevarla hacia los cauces que construye el hombre, hacia la infraestructura que construimos, llevarla hacia las ciudades, tiene un costo, tiene un precio, es un servicio, hay que pagarlo. Se involucran en su purificación, el uso de sustancias y de sistemas. Y eso entonces, al final, tiene un precio. Lo que a usted, un político, le dice que es gratis, recuerde que en el fondo terminamos todos pagándolo. Una cosa es subsidiado y otra es gratis. Gratis son muy pocas cosas. Quizás el aire que respiramos. El resto de las cosas tiene un tratamiento que por lo tanto le eleva su costo
y convierte estos servicios en cosas que finalmente tenemos que terminar pagando y que por lo tanto tenemos que tratar de reconvertir en una cultura de responsabilidad, cerrar el agua de las llaves cuando no estemos haciendo uso de ellas. En el caso de la agricultura, tratar de reactivar mecanismos que en otros países se usan y se reusan. Es importante también esa última parte, para disminuir los niveles de consumo. Durante una época, el mayor usuario de agua en países desarrollados era la industria siderúrgica, la industria relacionada al acero y a las aleaciones metálicas. Y esas empresas, sobre todo en la India, recuerdo cuando se comenzó a hacer un trabajo para disminuir de una manera enorme los grandes niveles de consumo de agua, bajar esas cantidades extraordinarias. Y hay que decir que en muchos países han tenido éxito. Nosotros no venimos de otro planeta, ni ellos vinieron de otro. Podemos también ejecutar, implementar planes que incluso en países del tercer mundo han tenido tremendo éxito en el manejo de ese recurso. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hoy es viernes. Recibimos a nuestro compañero Gary Acosta, que viene a hacer farándula política, Gary. No, farándula Arte sabrosa, y espectáculo. aunque en la política hay de todo y la farándula es parte Se da de también. todo. Pero vamos a oír antes, Gary, Sí, de entrar en materia. Fafa tiene un aviso. Aquí hicimos pública la información de que el Fenticón, el Frente de Trabajadores de la Construcción, había organizado una conferencia de prensa para anunciar su rechazo a la propuesta de leyes del Ejecutivo sobre la modificación del Seguro Social, eliminándolo, y también sobre todo criticando el destino que se le daba a esos fondos. La Fenticón entonces hizo una marcha en el distrito y el martes próximo habrá una en Santiago. Igual habrá en otras regiones para tratar de impedir la disolución del Instituto del Seguro Social y la modificación de la Ley 8701, perjudicando los intereses de los trabajadores. Yo quiero decirle simplemente que el hecho de, tuve que hacer un comentario de la salud, ahora tengo que referirme a los trabajadores, indica que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por tratar de que no se agudice y profundice la contradicción entre el empresariado, el gobierno y los trabajadores, que analizando las demandas se tiene que darle la razón, que los trabajadores están en lo suyo, cuando están tratando de que 40.000 millones de pesos del Seguro Social, 40.000 millones de pesos, solo 8.000 millones están asignados para alguna ubicación y los otros 32.000 millones están fuera de ubicación en su uso, o lo que es lo mismo, pasarán a manos del gobierno. Y los trabajadores se quedarán con el Seguro Social sin protección y sin pensiones, que es una cosa terriblemente negativa. Un país no puede acumular, así como decía, la insuficiencia en el servicio de la salud y un trato como este en los trabajadores. Son cosas importantes y yo felicito a la gente de Fenticón que están dando la cara por la clase obrera, y apelando a la movilización para que tengan que oírlo. Es una pena, de verdad, que la clase obrera ahora mismo no tenga una organización representativa de calidad y que solo la gente de Fenticón esté activa al frente de esas demandas y dispuesta a movilizarse para hacer que tomen en cuenta los intereses de los trabajadores. Ahora sí, Gary, vamos arriba. Hoy es un día de conciertos, uno suspendido y el otro que va viento en popa. Sí. ¿Cuál está suspendido? El de Alberto Cortés. Pero yo vi unas imágenes de Alberto Cortés recientes, unos conciertos recientes. Bueno, la suspensión de este concierto se dio a raíz de que hace aproximadamente 2 días fue ingresado en cuidado intensivo en Madrid, delicado de salud. Y Él había estado enfermo ya hace un tiempo. Sí, ya ha estado un poco delicado. Él es que ha insistido, él dice que morirá cantando y se le sigue contratando, pero también está el riesgo de que se muera en un escenario.
O que pase... Bueno, no solo eso, sino también que empiece a causar daño a los empresarios artísticos, que son los que tienen que pagar por como todo este caso. el rush de contratarlo, llevarlo, volarlo, hacer que la gente vaya, invertir. La inversión en publicidad que hace un empresario. Aquí hemos visto en la ciudad de Santo Domingo vallas gigantes con el anuncio de ese evento, más en la radio, televisión y demás. Y esa inversión es pérdida. Digo, le ponen un seguro. Que tienen que devolver No, hay que devolver el dinero. Incluso la gente de Big Box Show, Big Pro, son los encargados de traerlo. Sí, pero riesgo de tu contratar. Ellos y pueden reubicar otra fecha, pero habría que ver. Entonces, No. En Puerto Rico, él estaba supuesto a presentarse este 31, el domingo. También su participación fue cancelada, pero como no iba a actuar solo, el show donde iba a presentarse en Puerto Rico continúa y van a agregar otros artistas boricuas en el repertorio de ese evento. Pero aquí sí era él solo, como figura central en el Teatro Nacional, y por ende se suspende. Incluso comentábamos semanas atrás, Esteban decía que 2 eventos el mismo día. Fue mal de ojo que le hizo. Había uno que era para un... Son públicos diferentes. No, y además que el de Alberto Cortés era para un escenario muy pequeño. Más pequeño. El de Luis Miguel... El Estadio Olímpico. El Estadio Olímpico. El del otro Luis Miguel, el de la Margue, en un... Luis que Miguel mira, el evento de Luis Miguel a cargo de Simon Díaz se redujo a la capacidad de 20,000 personas en el estadio. Ay, que ustedes se creen que es cuento, que la cosa no está buena. Bueno. O sea, lo redujeron ahí para que no se viera como que tan vacío y tan cosa, pues no se vendieron toda la boleta. No, bueno, ese anuncio ya se hizo desde la semana pasada. Sí, la reducción. Por la capacidad. Y sabemos que hay muchas personas aquí, aunque hemos visto eventos que se venden días antes, pero también sabemos de personas que esperan la última semana. De venta, se conoce la proyección directa de venta. Lo que sí es una realidad que ayer ya estaba todo montado. Se hizo el ensayo general ayer Estaban en la tarde. ensayando, yo lo Las vi. dos boletas de 2 amigas mías que estaban pensando que iban para allá. Gracias, Eddie, cállate. Se pueden quedar con ella. Te puede quedar callado. ¿Por qué? Porque los esposos decidieron llevar a ver al otro Luis Miguel, pero el de aquí. El de la Margue. El de la Margue. Bueno, se canta precioso el muchacho. Sí. Puede administrar tu silencio. Nada más sentar adelante ahí para que el sudor de ese bachatero le caiga encima. Puede cantar precioso, pero quizás no es el artista que ellas desean ver. Bueno, ¿cómo es? No es el artista que desean ver. Bueno, parece que van a tener que tirarse. Lamentablemente por la tacañería de algunos esposos. No. Pero, y ese es otro tema ya personal. Los celos de la gente que no lo superan. Quien sabe que va a disfrutarlo soy yo. Hay hombres que no superan que la mujer se siente en primera fila y que disfrute un artista y que no mire para el lado. No. Pero para eso, confórmense con lo que tienen en la casa. Pero yo he visto parejas que van con su esposo a disfrutar los eventos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Pueden disfrutarlo juntos? Sí, bueno, pero... Dime. Y la esposa acompañarlo a conciertos donde puede haber una Shakira o otra artista femenina y el varón disfrutarla de igual manera. Esos son estos hombres. Pero sí, ya el mentalidad evento... del siglo Yo XIX. tengo que ver con lo que estoy hablando. A mi mujer no le gusta ver ese tipo de conciertos. No, mi esposa no. Pero tú dijiste que ella quería ir en estos días. ¿Quién? Tú. Déjalo, que es que él no sabe que la boca lo traiciona. Sí. Tú mismo te traicionaste. Hace 2 semanas dijiste aquí que quería ir al evento, pero escuchaste el precio de las boletas y diste rigor al cassette. Bueno, pudiera ser por el precio. Ahora, hay varias áreas. El más elevado era... por el precio de la boleta. Sí, por el precio de la boleta está demasiado caro. Gary. Pero hay áreas como la parte de grada también. Sí, y el hecho de como quiera, estaba reducirlo... caro, Gary. Llévate de mí. Cuando se Hay reduce a hombres 20,000... que no superan la belleza de un artista, pero eso es celo, simple y llanamente. Mira Pero que... tú no estás en mi caso. No, de ti yo Porque yo no voy a darle a nadie No le 50 decían mil Brad pesos por Pitt una en el boleta. sector de mencioné él, tu nombre. recuérdalo. Yo no voy a dar 50 mil pesos por una boleta. ¿Cómo está la de la grada? No, más económica, 2,000 y pico, 3,000 y pico. Como Sí, quiera está caro. económica. Yo no voy a dar 3 mil pesos para Y mí. para regalar pollo en una campaña, tú lo das. Gary es el especialista en el tema. A ver cómo se cambia el tema de inmediato. Pero nada, esperar qué pasa, qué hace Luis Miguel aquí, porque esta última gira de Luis Miguel ha estado muy comentada por cómo se ha visto en el Pero escenario. está muy viejo y feo, Luis Miguel. Bueno, la edad llega. Bueno. O sea, Bueno. ¿tú pretenderías ver al mismo joven de los 90? Pues entonces, ¿para qué ya Estamos en 2019. Ay, ¿para qué venían a ver a Alberto Cortés? O El para que artista ir a sigue ver a ahí. Luis Miguel de la Margue. ¿Cómo que se llama el otro que tú quieres ver? Luis Miguel de la Margue. ese No, era. hay uno que nada más lo conoce él, que a ese es el que él quiere ir. A Chicho Severino. Y oye, Y hay veces que tú gastas más ahí. Porque Yendo si vas a Chico una Severino. discoteca, Sí. pagas la mesa, la bebida, el grupo, la compañía y demás, y se puede ir a más que el concierto de Luis Miguel. ¿Tú conocías a ese cantante?
Chicho Severino, Ajá. sí lo he escuchado. ¿Una estrella? Ah, bueno, yo pensé Una que era la Es de música de amargue. Mucha Que gente no en el en país. físico tampoco Luis Miguel le lleva gran cosa. Mucha gente en el país lo reconoce, incluso en las provincias principalmente, que le gusta mucho la música, la bachata. Eso lo conocen ustedes dos en su casa, nada más. No, hay muchos oyentes que saben quién es había Chicho oído ese Severino. nombre. Incluso, Oye, nunca había oído incluso ese nombre. Romeo Santos lo posteó ayer, me Ah, parece. míralo ahí. Ah, Ah, haciendo un Chicho TBT Severino. de la música de amargue. Sí, pero hoy, hablando de Luis Miguel, no es el momento de No, que van ahí, mencionar. que van ahí los dos. ¿Qué es eso? En apariencia van ahí los dos. ¿Qué es eso? La envidia es una cosa Tú sabes que Luis Miguel ha llamado Ahora la está la atención mujer con la escribiéndome. serie. La Amor, te llamo ahora. envidia es una... No, déjale el teléfono abierto, déjala que hable. A que no eres tan valiente. No hay Vamos, mucha valentía. Lo que sí ármate fueron, de valor. los que sí fueron valientes fueron los que, un video que se hizo viral en el día de ayer, que incluso ocasionó que el mismo Daddy Yankee reposteara. Sí, Y es el de del ese Ney baile Arias en el Lora. Ney Arias, donde él decía: me encantó este video en la ciudad de diálisis, en la unidad de diálisis en la República Dominicana. Muy duro como llevan la alegría a sus pacientes bailando con calma. Esto provocó que en el día de hoy, incluso hace apenas minutos, segundos si acaso, Primer Impacto, Tony de Andrade le hizo un reportaje. ¿A quién? Fue ¿A al Yankee? hospital, vino aquí al Ney Arias Chulísimo. y estuvo con el personal médico del hospital Ney Arias Lora, aquí en República Dominicana, donde incluso ya hacían un llamado a Daddy Yankee para que los visite también, y volvieron a bailar y a disfrutar de eso para el reportaje realizado para la cadena Univision de Miami. Qué bien, promocionar la alegría en medio de la enfermedad. Me encantó. Eso me gustó ese video muchísimo. me gustó. Esas son las cosas que tenemos que hacer virales. Exactamente. El gobierno de la tarde. Bueno, yo estaba loca que Francis acabara con esa pausa porque de Alcántara nos ha acribillado aquí. hombre es loco con Chicho Ese Severino. hombre está loco de atar. Era la colección de Chicho Severino. No, no, no. Ay, ay, ay. Yo le estoy ay, enseñando ay, a ay, Yulisa. ay. Yo morí. ¿Quién es el artista Un exponente de la bachata. de la bachata? Se dominicana. llama Chicho Severino. No. Que no. según No, lo que no ella vio, me ofendan. dice que estaba preparada para ir al concierto para las 10. Tú estás para la loco. fiesta, Pero tú y se va a preparar de aquí a las 8. A las 8 va a estar en primera fila viéndolo. Entiérrate tú mismo de Alcántara. Esto se acaba ahorita, no te preocupes. No, pero ya vamos conociendo un poquito más de ti con los gustos Anda. musicales. Yo no escucho. Muy adentrado a lo que es el gusto popular del No, a mí me pueblo. gusta la música, hablando en serio, me gusta la Ponlo- música ponlo- tradicional. Oye, ponlo O como sea, a mí que sí voy a comienza escuchar eso. una balada tradicional, Oye, algunas de las... nada de lo que tú digas va a cambiar la percepción que yo tengo ya ¿De qué? después de eso. Y el bolero, vamos Pero a mira verlo cómo a que está Miguel loca por eso. Me ahorita. dijo, ay, pues vámonos para allá. Me dijo ahora mismo que, ay, pues vámonos para allá, porque le puse. Busca una Una piedra cancioncita que la- y date en el pecho. Tengo a Esteban y a Fafa de en el Estadio testigo. Olímpico hoy. ¿Eh? Bueno, si llueve es bendición. No sería la primera vez que llueve en No un sería la- concierto. no. Esto se acaba. Y lo vio con unos moñitos y unos rolitos. Mira, lo que está loca son la gente en las redes sociales con ese pase de cabo Oh, a segundo sí, teniente. 5 rangos. de una joven. Es viral. Señores, una Esa cabo parte. de la Policía Nacional le ascendieron 5 rangos de un fuetazo. Lo que llama la atención es las fotos que ponen. Es una morena muy bella. No, me dicen que ella era modelo en Europa. Es agrónoma. Y vino aquí, entonces que no es Vino modelo aquí. no es policía de academia, No. es asimilada. Y no me digan que hay mérito, porque mi tía Mireya tiene 14 años siendo sargento. Pero mi tía Mireya tiene 301 libras y le ha apretado Te iba a toda su preguntar el vida. físico de tu tía. Claro, Mireya. 301 libras y le ha brindado Y es toda tu su tía, vida. Llegó imagino. flaquita, la policía tiene 301 libras comiendo, tú sabes, porque no hay Sí, calidad. pero de eso vida. se hace cuando si es una profesional, la ascienden. se pueden Yo lo que brincar quiero, para llevarte a déjame segundo ver. Una profesional que ella. ¿Cuántos años tienen el No, rango? no es agrónoma. Está bien, pero ¿y para qué servicio le puede prestar un agrónomo a la policía? No, le puede prestar servicio, pero no tiene tú me dices que un ver- pero abogado, no, tú me es dices que un no tiene contable. que ver con la disciplina ¿Qué profesional. siembra la policía? No tiene que ver con la disciplina profesional, pero aparte de eso, la policía también tiene proyectos de desarrollo. Agrícola. ¿A dónde? Dime uno. La policía desarrolla Está bien, pero proyectos dime de uno, pero huertos dime un solo. agrícolas, Está bien, ese ¿dónde? tipo de cosas. ¿Dónde? Lo ha hecho la policía. Está bien, pero dime dónde. Pero Ahora tú me dices que necesitas yo contable. no sé dónde porque yo no soy un profesional. Un experto en Oye. eso. Oye, tú me dices que es contable, que es abogado para trabajar en una jurídica, que es una, qué sé yo, que otra cosa. Pero Ahora, un agrónomo. imagino que es algo que las autoridades van Pasó a de aclarar. si es cabo, pasó de sargento, sargento mayor,
segundo No, teniente. te faltó raso. No, porque el raso está por debajo del cabo. Mira, mi tía ella Mireya era cabo. es doctora. Ella pasó de cabo. Mira, mi tía Mireya. Debió ser sargento, luego sargento mayor, luego segundo teniente. La pasaron a segundo teniente. O sea, no entiendo que se haya violado. Mi tía Mireya es Lo que doctora. hay que ver, Mi tía Mireya es contable. ¿cuántas- Arquitecta y tiene como ¿cuántos 4 o 5 profesionales maestrías. o Y es cuántas- sargento. ¿Cuántas profesionales tiene la 27 policía años en la policía. en turno, En turno, con claro. licenciaturas o con ingenierías, esperando que le hagan ese procedimiento y tal vez no se lo han hecho? Eso sí sería Bueno, la me crítica es quizá por escribe cómo una se ve fuente ella. confiable que si es profesional y presenta sus documentos desde alistado, cualquier rango de alistado llega a segundo teniente. Sí. Está bien, pero, pero- eso, claro, pero pasa que es un procedimiento burocrático. Mire, que se mire, toma su mire, tiempo. mire, 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 Esa mire, verá mire. porque está Entonces, buena. posiblemente Mire, vamos a dejarlo de ese tamaño. Pusieron ¿Cómo la es? lista más ¿Cómo para es? arriba. Porque está buena, porque se hizo Sí, más sí, sí, viral, pero es vamos, por vamos, eso. no, porque está buena, no, vamos a dejarlo de ese tamaño, Ah, porque bueno. si, Ay, ay. si quien te escribe a ti, el que me escribe a mí, Ajá. para justificar, voy a decir todo, yo estoy tranquilo. Tú puedes decirlo todo porque eso no es un procedimiento ilegal. Mira, nosotros ya estamos hablando aquí del jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente de la República. ¿Tú sabes lo que él hizo? Sí. Él lo hizo de coronel a general de brigada y lo designó mayor general transitorio. Y tiene seco el paso. Precisamente porque no podía darle 2 rangos corridos. Y eso fue el presidente de la República. O sea que está mal que le dio tuvieron 2 un rangos, cuerpazo. pero uno de manera transitoria. Ay, mire, una de las cosas Está que mal que tuvieron una un de las cuerpazo. cosas que la sociedad nos critica a nosotros cuando hacemos uso de la palabra para referirnos a cualquier Vamos a tema, volver a Chicho Severino. más es tratar Claro. de nosotros justificar cosas Dejen que tú esa sabes cabo bien. tranquila. No me hablen del jodido mérito, porque hay 700 que tienen título Bueno, por eso, lo que sí debemos determinar y que tienen es mucho más tiempo. ¿cuántas personas están en turno Miles. esperando a Miles. que le hagan Hay que ese, ver si fue merecido. ese ascenso? Hay que ver sí. si fue merecido. Si Si alguien- lo Sería ganó bueno también. que hagan el alguien aclarando. Subió el Ford del expediente de ella. Y subió lo más pusieron para- arriba. No, sí, sí, Mira, sería bueno que hicieran el aclarando porque esa noticia se está reenviando por todas las redes sociales y por WhatsApp y eso se ha hecho viral. Mira, Sí. Le han sacado fotos del Facebook y han inclusive puesto informaciones de la vida personal de cuánto tiempo, y se dice Y fotos que ya en su vida personal, todo, no deberían. inclusive con ropa sugerente y lo que se quiere tratar de dejar dicho es otra cosa, o sea que Oye, sería bueno que la policía Y lo sobre todo que aclare. un teniente se suicidó, que tiene 7 años en el puesto y no lo ascendió. Ay, pero era un gordito, Rafa. Era un gordito. Pero a Villalona lo ascendieron. ¿A quién? a Fernando Otro Villalona. gordito. Fernando Villalona un gordito también. Ah, pero el Mayimbe. Deformado, El con Mayimbe. Mayimbe. Nunca ha hecho servicio. Está bien, eso No está pasa mal y lo centro criticamos tampoco. aquí. Eso está mal. Entonces, ¿por qué tú haces referencia a que es un gordito? Y ¿qué Está bien, cuál es la pero- diferencia entre ella y el muchacho? Mira, si Y el- eso es verdad, y el- ese y el mira, teniente. si eso es verdad, no, porque yo lo investigué ahorita y sé dónde está y en qué sitio está del palacio. Para que estemos claros. Ok. No voy a hablar más, pues yo no quiero decir nada porque yo no quiero afectar sensibilidades, porque cuando viene el mundo mete la pata y dice cosas que no son. Ya Pero las vamos a dejarlo de ese Ya tamaño. está afectado. Vamos a dejarlo de ese Ya las redes tamaño. afectado. Bueno, mi tía pero Mireya, asciendan a mi tía Mireya de sargento a segundo teniente. alguien más Eso es también, lo que tienen que hacer. 27 años como sargento. Ese es el dolor. oigan, alguien más también en una condición similar me escribe que de la lista de ascenso hay profesionales rasos ascendidos a cabo, otros de cabo a sargento y otros de sargento a sargento mayor. Y esos son casos justificados, pero a Sí, esta son persona normales. la llevaron 4 rangos por encima. Está muy fuerte, está muy fuerte. Hay otra cosa que fue viral y es el caso de... Vamos a ver con la me información aclara que llega alguien- Eddie. Me aclara alguien también. Que en el gafete, ¿cómo que le pongan? Lo que le ponen ahí. ¿Cómo se llama eso para los que han sido policías? Y el identificador, Le habían la dicho, placa con el nombre. Licenciado fulano, Y segundo teniente, no dice nada. Ya eso usted sabe si es o no es. No entendí. O sea que si que tú estás justificando alguna cosa porque pudiera ser profesional y eso se estira a hacerse en la policía, dijiste, ¿verdad? Cuando tú adquieres el grado profesional, Exacto. tienes el derecho a Estando en el solicitar Pero te lo que ponen. te hagan de alistado Está bien, vamos a suponer que te oficial. hicieron oficial. Te ponen ahí, licenciado Esteban Delgado, Sí, capitán. ajá. ¿Verdad? No dice nada el que le pusieron. Bueno, pero eso no tiene nada que ver porque No eso se actualiza. gagué, no gagué. No, porque eso Lo se primero es actualiza. saber si la Eso no tiene información nada es que ver. verídica. Pero aquí cuando te ascienden, aquí a los coroneles a veces lo ascienden y tienen ellos mismos que ir a comprar las insignias porque ni por siquiera la se las dan. cantidad de gente que nos Porque aquí ha tiene que ver la escrito insignia de la policía. defendiendo el asunto, parece que es verdad. ¿Qué? Parece que es verdad. Y que es posible. Ay, Ahora, eso ella no sí, tiene la culpa de eso ser se da. agraciada y que tu tía Mireya quizás no lo sea. ¿Eh? Ya eso es algo Y ella no diferente. tiene culpa tampoco de tener curva y que tu tía Miri ya tenga 301 libras.
Y ese es un problema ya personal. No, pues ya, No, es que tú tienes, ella no tiene los méritos. Si no tiene los méritos, si ella es sargento y todavía no se ha hecho profesional y todavía no tiene los años correspondientes para que la asciendan, bueno, no le sale. Eso es lo que hay que investigar, si tiene los méritos y si es real. Bueno, está bien. Óigame, no me hablen de... dejémoslo ese tamaño. Hay que ver si le cabe derecho. Lo que, lo voy a se va dejar a ahí. investigar, Eddie, es la denuncia que hace María Cela Álvarez. Y es que a raíz de todos los comentarios que se hizo la semana pasada con su pronunciamiento hacia el premio del Alfa, pues ella hablaba anoche que ha recibido amenazas. Ahora, es una tenienta. ¿Quién? La morena. Ah, pero también eso. A mí me mandaron fotos. Ay, Y no tiene cualquier una foto, teniente, sí. ¿no? Es una tenienta. La foto me mandaron ahí. Ay, Evi. Igual que una morena espectacular como muchas que hay en República Dominicana en todos los Ay, pueblos. Evi. Continuando con la Eso, parte de... la policía está llena de gente espectacular. Lo que uno quisiera es que los procedimientos se hagan como de deben de acuerdo ser. como debe hacerse con el reglamento. En orden Y protocolar. que el que esté pegado no tenga que adquirir méritos innecesarios que en muchas ocasiones Exacto. lo necesitan personas que sí han agotado su procedimiento y que por no estar tan pegado no se lo dan. Lo que se insinúa en las redes, incluso no es tanto estar pegado, Que ese sea el caso. es que ella hizo No para digo llegar que al ese sea rango. el caso. Y eso es más delicado todavía. Y mira, lo peor de todo esto es que las redes sociales han hecho también. Y si se lo merece bien que se lo dieran. Porque si las redes sociales hacen eso de manera crítica, tú sabes que eso puede ser perjudicial entonces para las personas que tienen eso en proceso. Yo conozco jóvenes profesionales. Porque que se también en graduaron este país recientemente, verse que son- bien es un que están en la problema. policía Sí. de diferentes departamentos y que están en ese proceso. Mira, yo esperando te que le puse salga un ejemplo. no solo el ascenso, sino el cambio de Mira, yo te- de categoría. mira, yo te puse un- de mira, yo te atestado puse un ejemplo. a oficial. Yo te- Pero si eso representa una limitación por las críticas, entonces lo que va a hacer la policía es que va a dejar frisado todos los procedimientos, No, lo que tiene las que solicitudes que tiene. Lo que tiene que averiguarse quién, hablando fuera de chance ahí, hay que averiguar quién lo filtró porque las vidas personales son muy privadas y cualquier queja tú tienes que canalizarla por la en vía esta época, correspondiente. imagínate tú. Ahora yo te voy a decir una cosa. Las páginas. Yo Hasta te ella puse como misma tal ejemplo vez lo a dijo. un amigo que se graduó conmigo, que me dio mucha satisfacción, que lo pusieron en una posición en el Cibao, que se graduó con honores. Joven, me lleva 1, 2 o 3, o 2 años, 3 años. Entonces que éramos los más jóvenes de esa promoción. Y él salió con todos los honores, se enganchó a la policía y los rangos lo adquirió uno por uno y más allá del tiempo establecido requerido para hacerlo. Con decirte que de eso hace 26 años y creo que hoy es, es mayor o teniente coronel. Entonces no me vengan con eso. Que aquí de lo que estamos hablando es que si nosotros hemos hecho una legislación que aparenta ser más cosmética que otra cosa, a los infelices que deciden hacer de ellos como su carrera, la Policía Nacional, por lo menos, aunque usted haga toda la vagabundería que usted quiera, por lo menos, usted tiene que cumplir como establece la ley, reconociéndole el esfuerzo en el tiempo que establece la ley. Aunque después usted nombre 70 cabas y la ponga a coronela. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Pero el problema es tú poner una caba a tenienta. Hermano, que Y miles se quedan ahí porque no son del agrado de los jefes. Es un asunto de derecho. Es un asunto de derecho. Estamos siendo especulativos porque no sabemos si esa muchacha cumplió con los requisitos que establece la institución. Pues, algo que la institución para debe de adquirir ese aclarar. rango. Y que la institución debe aclararlo, pero la institución debe aclararlo ¿por qué? Porque, Por se lo está haciendo viral. viral que se ha hecho. Porque como se está haciendo viral Tiene que en su aclararlo. momento la institución lo aclarará, pero tampoco la institución puede actuar con base en la presión de los medios cuando actúa de manera correcta. No, lo que sucede es que si no hubiesen Ahora, si esas... actuó de manera incorrecta, Pues ya es mira, otra Aquí cosa. todo es Pues en base a déjame la presión de decirte los que medios. sí, que funcionan así. Así es que funciona. Sí, pero No ellos. pero no debe ser ellos. así. No debe ellos, ser así. cualquiera, porque el cuestionamiento público sí tiene que ser respondido por las No, autoridades. el que maneja fondos Exacto. Sí, pero el públicos tiene que... cuestionamiento público tiene que ser respondido cuando se trata de un cuestionamiento con base en algo que es ilegal o que es Lo que irregular. están preguntando, hermano, lo que le está... Cuestionamiento es irregular. Lo que le- cuestionamiento. ¿Tú no viste cómo tú dijiste Inclusive si que a es ti te legal, escribió alguien? y si es legal, con más razón Te para escribió aclarar. alguien para decirte que un alistado que adquiere rango de profesional tiene el derecho de solicitar que se lo lleve a oficial. Sí, Ella no es oficial. profesional. Pero estamos Pero tú aquí. dijiste que es agrónoma. Lo que Tengo, pasa es que tengo la aquí información, estamos hablando. acabo de decir que me dieron la Te información. dieron la información, pero eso es una información que te la están dando, eso también puede ser especulativo.
Pero que no me hable de especulación, porque Sí, yo por sé eso todo lo que tú hubo ahí, porque para yo no bueno, decirlo. pero tú con eso, pues tienes que decirlo. Yo no me Tú tienes estoy que bromando decirlo. con vaina. ¿Por qué? Porque si ella es profesional, tiene el derecho a que la asciendan y le brinquen varios rangos. Ahora, yo le voy a decir una Para que cosa. la hagan segundo teniente. Lo que no podían hacerle era primer teniente. ¿Cómo que se llama? Lo que no podían hacerle era capitán, porque ¿Cómo se el llama? procedimiento establece La que tú muchacha. pasas a ser segundo Maciel, teniente. algo. O sea, ser oficial de la policía. Mira, me está llamando la teniente de los Ahora, si Santos. ella no es profesional, Pero ya ahí. ese es otro tema. Dice Francis que este chisme se va a quedar para No, el este chisme viernes. anda muy fuerte, que y eso que no está en- viene. Gary, te faltó Eso es tema. farándula, Dime, no, Fafa. farándula no Ay, el ay, artistismo, ay, pero es ay, ay, farándula ay, Fafa, policial. dime. Sí, mira. Farándula, dice Fafa. Es Vámonos, farándula, es señores, parte de- que hay que ir a ver a su artista favorito, No, o sea, no, que quien la sea. aclaren y ya. Se estralle quien se quiere Las entradas estrellar, que ¿eh? quiere ¿Quién va Gary. ¿Quién va ahí? A su artista favorito Las hay que ir a verlo. ¿Quién? El que se quiere estrellar, que se traye, pero el que hay que salir de aquí a cambiarse para ir a darse su concierto. Oye, ¿Algún que la problema? entrada, Pero la ¿cuál de entrada los que tiene conciertos? Gary para ver a Luis Miguel. El del Centro Le Olímpico. cae Alcántara. encima hasta el sudor de Luis Miguel. cuando Espero que no sea el Claro, micrófono. eso está bien. ¿Tú vas para allá? Haga lo que usted A quiera. ver a Luis Miguel. Con una boleta Claro. que vale Pero, 60,000 pesos. pero ven acá, Gary. Gary, llévame. No, no, llévatelo, Haga Gary, lo no, que no, usted no. quiera, No, voy sea a chicha. feliz, No, no. sea feliz y nos vemos el próximo lunes. Buen Bye fin de bye. semana. El gobierno de la tarde.